en una presentación especial porque se trata de, bueno, un libro que me tocó compilar como parte del Grupo San Martín, digamos, al cual pertenezco desde sus orígenes, y que tenía que ver en realidad con una idea que Julián Domínguez viene señalando desde hace mucho tiempo y que quizás en las últimas semanas tuvo una cierta repercusión mediática, ¿no? Que es la cuestión del traslado de la capital. Como comentaban aquí algunos compañeros, el lanzamiento del libro se hizo en Santiago del Estero hace alrededor de un mes. Y bueno, y me parece que es el insumo, es un pequeño grano de arena para aportar hacia un proyecto que es sin duda ambicioso. A su vez, como decía Augusto, que está claro que no se va a dar de un día para el otro, pero que por lo menos da unas ciertas pautas para encauzar el debate. En el libro insisto, en tanto compilador, me tocó agrupar a referentes de distintas áreas, con distintas experiencias y con distintas expertise, desde el propio Eric, que aquí me acompaña, hasta Eduardo Barcesat, hasta Alberto Lettieri. Bueno, hay muchísimos autores. Sé que es injusto no nombrarlos a todos, pero son muchos, así que después les pido que acudan al libro. Creo que hay libros para todos, y si no, el libro también se puede descargar gratuitamente desde la página del Grupo San Martín, que es gruposanmartin.org. Bueno, y a ver, les cuento de qué se trata en realidad, digamos, la idea que se va desarrollando a partir de distintos enfoques, desde lo histórico, desde lo político, desde lo económico, desde la perspectiva de repente de ingenieros, de arquitectos, ¿sí? Como ven, digamos, una decisión tal como un traslado de la capital implica evidentemente una reunión de diferentes voluntades y capacidades. Ahora, quizás estoy cayendo yo mismo en un error, que es plantear que este proyecto es simplemente un traslado de la capital. Y no lo es. En todo caso, es una trampa o es una tergiversación o una simplificación de algunos medios decir que estamos por un traslado de la capital, como si eso mismo pudiera solucionar los problemas de la Argentina. Y no, yo creo que, y de hecho por eso también el subtítulo del libro, estamos hablando en realidad de un reordenamiento territorial de la Argentina. Un reordenamiento territorial que incluye también un traslado de la capital, pero que es mucho más que eso, ¿no? Alguna vez lo escuché a Julián Domínguez hablar de la idea del 100%. Por ejemplo, es decir, pensemos la posibilidad de potenciar 100 ciudades de 100.000 habitantes, ¿no? O sea, y a lo largo de todo el país. ¿Sí? ¿Qué tal si podemos lograr que en diferentes partes del país, de sur al norte y de norte al sur, encontremos ciudades donde cada uno de nosotros, sea cual fuera la actividad o el plan de vida que tengamos, cada uno de nosotros pudiera realizarse? Acá hay mucha gente joven, gente que acude a la universidad y seguramente, bueno, tienen la suerte de vivir en un lugar que tenga una universidad con las carreras que ustedes desean, pero hay muchos chicos que no tienen esa suerte y tienen que emigrar, por ejemplo, y lo que genera costos, desarraigo, en algunos casos fracasos. Bueno, seguramente hay muchos de ustedes que conocen esa situación. Y ni que hablar la cuestión laboral, digamos, gente que tiene una carrera o que no la tiene, pero que tiene que trabajar y que no tiene las posibilidades en su comunidad y tiene que irse lejos a trabajar en condiciones inapropiadas. Entonces, a ver, no estoy contando nada nuevo, en realidad estoy contando prácticamente la historia de la Argentina, ¿no? El gran problema también de la Argentina, que es justamente el hacinamiento alrededor de grandes centros urbanos y en particularmente la situación de lo que se conoce como la macrocefalia, esta especie de país con una cabeza enorme, que es Ciudad de Buenos Aires y especialmente, digamos, el conurbano, o podríamos incluir también a la provincia de Buenos Aires. Es decir, entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano tenemos 11 millones de personas viviendo ahí. Y en todo el territorio, ya saben, digamos, el resto, no llegamos a 30 millones. Entonces, bueno, creo que es un momento, o que en todo caso, diría así, el proyecto nacional y popular, en los desafíos que se tiene que plantear, tiene que incluir este tipo de cambios que son estructurales. Sí, se han hecho muchos cambios estructurales, hemos avanzado en muchas cosas y en otras no.
Y me parece que entonces, incluso podríamos decirlo en términos más políticos, a título personal, creo yo, quizás una de las razones por las cuales en 2013 se obtuvieron menos votos que en 2011 es que nos quedamos en lo que habíamos hecho, en vez de plantear lo que vamos a hacer, ¿no? Porque, insisto, hay mucho por hacer y por suerte la sociedad crece y tiene otros intereses y tiene otras necesidades y exige. Entonces, no es simplemente un traslado de la capital. Eso quiero dejar bien en claro. Y para eso también, si ustedes consultan, ustedes imagínense que yo me dedico mucho a la cuestión de los medios, yo revisaba las noticias que aparecieron acerca de este proyecto, que como ustedes recordarán también una semana después de que fuera presentado por el propio Julián Domínguez y por María Eugenia Bielsa en Santiago del Estero, fue refrendado por la propia presidenta también en Santiago del Estero, ¿no? Cualquier párrafo, cualquier descripción mínima del proyecto incluía un recuerdo del proyecto de Alfonsín. Los que son más grandes recordarán que en la década del 80 estuvo la intención y la sanción, de hecho todavía vigente, de la ley de traslado de la capital a Viedma y Carmen de Patagones, ¿no? Y ese proyecto fracasó por diversas razones, por una eclosión económica, seguramente también por falta de decisión política, pero no me parece casual que se intente pegar cualquier intento de traslado, de transformación del orden territorial con aquel fracaso. Y creo que hay 4 o 5 puntos que son centrales para distinguir ese proyecto de Alfonsín, con el cual hay diagnósticos en común. Yo estoy de acuerdo, digamos, un diagnóstico en común es este que les mencionaba recién, o sea, no puede ser que la Argentina esté, digamos, gobernada o esté estructurada a partir de un conjunto de centros urbanos enormes que generan a su vez sus propios conurbanos en condiciones de hacinamiento, generando también problemas habitacionales, problemas con la seguridad, etc. Hay un diagnóstico común, pero hay una concepción completamente distinta, que también obedece al cambio de los tiempos. La idea de trasladar a Carmen de Patagones y a Viedma tenía que ver con una necesidad también de poblar el sur. Situación o decisión que me parece loable. Pero no dejaba de pensar a la Argentina como mirando hacia el Atlántico, ¿no? En eso lo escuché varias veces también a Julián Domínguez decir, ¿qué pasa, qué nos dice de un país una capital que esté en un puerto? ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Nos está hablando de un país que se mira hacia afuera, que se mira como el exportador de materias primas para otros que luego nos van a vender los productos terminados. Entonces, a su vez, en el propio libro hay un historiador como Alberto Lettieri que nos cuenta, digamos, primero, todos los intentos de traslados de la capital que hubo a lo largo de la historia, absolutamente invisibilizados, y todas las presiones que existieron de esa élite portuaria para que esas transformaciones no lleguen. Pero digo, hay una decisión política en decir que la capital federal está en el puerto de Buenos Aires. Tiene que ver con un modelo de país, que tuvo, si quieren, su auge en el primer centenario, ¿no? Entonces, me parece que si estamos pensando una nueva Argentina, tenemos que pensar también una nueva simbología y, en este caso, una nueva decisión acerca de dónde ubicar la capital. La posibilidad de Santiago, la posibilidad del Norte Grande en general, hay diferentes opciones que aparecen incluso en el libro, algunos hablan específicamente de Santiago del Estero, otros hablan, por ejemplo, de pensar un traslado a algún espacio compartido entre un conjunto de provincias, ¿no? Sí, digamos, podemos discutirlo, tendrá que ver con cuestiones técnicas específicas, pero lo que sí está claro es la decisión política de decir, tenemos que avanzar hacia el interior del país. Un ejemplo cercano y muy interesante es el de Brasilia. Y además, cercano espacial y temporalmente, porque fue hace unos 50 años, ¿no? Y es el caso, dicho también por Jauretche, cuando Brasil puede reconstruir y puede afianzar su frontera externa, decide avanzar hacia adentro, ¿no? Y construye una ciudad donde no había nada, en el desierto absoluto. No es el caso de Santiago del Estero o de algunos espacios del norte argentino, pero sí me parece que simbólicamente implicaría eso, mirar a la Argentina interior, la Argentina profunda. A su vez, nos acercaría a las principales capitales del Mercosur, porque hoy hay una Argentina que ya no se piensa como heredera de los barcos, sino que se piensa como parte de Latinoamérica, sin renegar también de
de esas otras culturas que vinieron, y que somos seguramente los que estamos acá, la gran mayoría, que nuestros abuelos vinieron de Europa. Pero hay una decisión ahí que es central. A su vez también la ubicación en el norte argentino implicaría estar mucho más cerca de una obra de infraestructura enorme y muy importante, que es el canal bioceánico. ¿Sí? Es un canal bioceánico que permitiría entonces comunicar los dos océanos. Ustedes saben que la geopolítica digamos, el nuevo orden económico nos obliga no solamente a mirar al Atlántico, sino también a mirar al Pacífico. Y en esto tampoco hay nada nuevo bajo el sol. Un tal señor Perón ya nos decía hace algunas décadas, o nos hablaba del ABC, ¿no? Y de la unidad de Argentina, Brasil y Chile, unidad que tiene que ver con entonces la posibilidad de que haya un espacio sin restricciones entre ambos océanos, y a su vez después para que eso avance hacia una unidad latinoamericana en un contexto en el cual los bloques regionales son los únicos capaces de hacer frente a la prepotencia del capitalismo financiero. Entonces digo, una Argentina que a su vez está cerca del Pacífico, que mira también al Pacífico. Fíjense, revisen las exportaciones de la Argentina, ¿dónde son? La gran mayoría hoy es Mercosur y Pacífico. Entonces, digo, hay una serie de elementos que marcan una enorme diferencia. Yo creo que a su vez también hay una cosmovisión en el proyecto de Alfonsín que tiene que ver con la propia tradición socialdemócrata de ese tipo de radicalismo, que a su vez implicaba que en el traslado había un avance hacia formas, digamos, semiparlamentaristas o semipresidencialistas, cosa que tampoco está presente en un proyecto peronista como el de Julián Domínguez, ¿no? Además de que podemos discutir ampliamente o volver a debatir esa cuestión de presidencialismo, parlamentarismo. Si me apuran, yo no tengo duda de que nos han mentido cuando nos dijeron que el problema de la Argentina era el presidencialismo. Yo no creo que sea ese el asunto, y de hecho tenemos las dos grandes constituciones de nuestra historia, son hiperpresidencialistas, tanto la del 49 como la de 1853 con el señor Alberdi, por más que a algunos liberales les moleste. Así que, digo, es injusto pegar un proyecto al otro. El proyecto de Alfonsín al proyecto que impulsa Julián Domínguez dentro del espacio San Martín. Y después algunos señalamientos más, incluso desde el punto de vista también de la arquitectura, de la construcción de una ciudad. Hay ingenieros y hay aportes muy interesantes en el libro que nos muestran que las ciudades están construidas también según un orden económico. De la misma manera que una constitución siempre incluye también un modelo económico, bueno, la forma y la estructuración de las ciudades también obedece a un modelo. Y entonces si nosotros estamos en otra época o en una época distinta o apoyamos un modelo distinto, bueno, no sería descabellado pensar también una organización distinta. Yo le quiero dejar entonces ya la palabra al resto de mis compañeros. Espero que les haya interesado. Digo, el libro está disponible y, insisto, es un aporte más, un insumo más hacia un plan estratégico. Julián tiene un ejemplo interesante de su trabajo en el Ministerio de Agricultura acerca de cómo funciona un plan estratégico. Y si hablamos de proyecto de país, tenemos que hablar de proyectos y de planes a largo plazo. Aparece ahí también en el libro ese ejemplo, y por ejemplo incluye algo que pasé por alto, que es la cuestión de también la importancia económica que implica el traslado de la capital hacia el norte grande, porque primero que va a haber una decisión del Estado y una decisión política, pero también es un gran negocio para los privados, ¿sí? Y a su vez, en ese propio plan estratégico que había diseñado Julián, que era 2010-2020, él incluso plantea la incorporación a la producción de más de 7 millones de hectáreas, de las cuales la mitad, o más de la mitad incluso, pertenecen al norte grande, ¿no? Por supuesto que ese avance en la producción tiene que ver con o tiene que ser sustentable medioambientalmente, y por eso también el libro cuenta con la posibilidad de tener las palabras de la primera secretaria de Medio Ambiente de la Argentina, que fue la secretaria de Medio Ambiente de Perón, que avanza en esta idea de sustentabilidad. Así que digo, hay muchos eslabones ahí para trabajar. También hay mucho para hablar de las necesidades de infraestructura que reconoce la región, que reconoce Formosa, pero también el resto de las provincias. Así que bueno, ahora sí, los invito a leer el libro y bueno, muchas gracias a todos.